En el marco de este tiempo de Navidad y también de la celebración de la Sagrada Familia de Nazaret este último domingo, quiero dirigirme a ustedes, señores senadores, también en el marco de este debate que se está llevando adelante en el Senado de la Nación. Ilustres senadores de la Nación, ustedes saben que la vida inicia en el mismo instante de la concepción y que también en ese instante está contenida toda la información genética que contradistingue esa vida del cuerpo de la madre gestante. Ustedes saben que la naturaleza es perfecta y que especialmente en el caso de la vida crea y desencadena esta de manera plena desde el mismo instante en que ésta comienza. La naturaleza no nos va creando y configurando de a pedazos, de manera que al inicio de ese acto creacional lo creado sea una cosa y después se transforme o resulte en otra. Por eso yo necesito que me den un solo argumento científico que demuestre de manera categórica que una naranja antes de estar madura no lo es, no es una naranja, sino otra cosa. Ustedes saben que es una naranja desde el principio al fin. Ustedes saben que no se puede sostener con absurdos fundamentos en contravía de la ciencia, quizá por qué razón, el aborto, a riesgo de ubicarse en el escenario incomprensible de la irracionalidad. Ustedes saben eso. Saben que una vez que la naturaleza ha desencadenado la vida, lo que allí hay es vida nueva y persona nueva. Afirmar lo contrario es interpretar la ciencia de manera que ésta se adapte a la ideología. Y entonces la ciencia se vuelva subsidiaria de esta. Y señores, la ciencia no puede aliarse a la ideología, porque la vez que la ciencia hizo esto, emergió un personaje nefasto en el nazismo, todos lo recordamos, llamado Mengele. Y fue en este contexto en el que la ciencia se puso al servicio de la ideología que se produjo el Holocausto, que es la mayor vergüenza como comportamiento genocida del hombre de los tiempos modernos. En síntesis, ustedes saben que la así llamada interrupción voluntaria del embarazo es darle marco jurídico legal al genocidio en la Argentina, porque es lo que sucederá si esa nefasta ley procede en nuestro país. Genocidio. Sí, señores, es un genocidio a todo título, porque la acción violenta que produce la muerte la ejecuta una persona contra un ser indefenso que la ley desampara para amparar al más fuerte, que es el adulto, y que impunemente puede decidir sobre el destino del otro, si vive o muere. Si esto no es un genocidio, entonces, ¿qué es? En la Alemania nazi, los trenes y camiones llenos de condenados que iban a los campos de concentración pasaban ante la vista de todos. Todos miraban para el costado y todos se tapaban la nariz cuando desde los hornos de los campos de concentración se elevaban los olores nauseabundos de los cuerpos calcinados de las víctimas del Holocausto judío. Miren, el misoprostol y las armas de torturas del horror de los campos nazis no son distintas de las herramientas homicidas que se usarán en las clínicas abortivas para matar inocentes. Y ustedes, señores senadores, lo saben. Ustedes saben que la así llamada marea verde no es tal comparada con la ola celeste, que es mucho más inmensa, solo que hacen mucho ruido. ¿Y por qué hacen mucho ruido?
Ustedes saben, señores senadores, que estas organizaciones están sostenidas por el imperio multinacional y su poderosa maquinaria mediática y económica, con el solo cometido de forzar a los gobiernos de los países subdesarrollados para que promulguen leyes de muertes. Esto es, para reducir dramáticamente la población mundial, que en caso de aumentar expondría los privilegios de los que se consideran dueños de todo. Ustedes saben muy bien, además, que la imposición de esta ley a los gobiernos de los países pobres pretende afianzar el suculento negocio del aborto que les procuran los países donde el aborto ya es ley a las clínicas abortivas, y que para humillación del género humano son uno de los emprendimientos más prósperos. Ustedes saben también, ilustres senadores, que el aborto no es un tema de emergencia de salud. El cáncer de mama lo es, el cáncer de cuello uterino lo es, los miles de jóvenes que mueren a causa de las adicciones, ya sea por el consumo o por las consecuencias derivadas de este, accidente, suicidio, violencia familiar y social. Esto sí es una emergencia de salud que expone seriamente la vida de miles y la amenaza. También saben, señores promotores de las leyes en la Argentina, que en nuestro país esta ley violaría nuestra Constitución Nacional, ya que esta es provida. Vale decir que reconoce vida y persona al ser que ha sido fecundado en el vientre materno desde el mismo instante de su concepción. Eso dice nuestra Constitución Nacional. ¿Pueden explicarme ustedes, promotores de las leyes, cómo se puede promulgar una ley violando de manera flagrante la Carta Magna de nuestra nación? Ustedes saben además que hay un orden natural en la creación y que cualquier acción humana que pretenda cambiar ese orden se traduciría en un desequilibrio cuyas consecuencias pueden ser catastróficas. Sabemos esto porque en la actualidad sufrimos la consecuencia del colapso ecológico que pone en riesgo cierto nuestra supervivencia en el planeta, como consecuencia de nuestro comportamiento irresponsable ante ese orden natural o creado. Ustedes, ilustres senadores, son bien conscientes que la estructura de poder mundial representado por el mundo financiero internacional y sus políticas de mercado, sin ningún grado moral ni ético, están produciendo el genocidio y el biocidio más inconmensurable de que se tenga memoria en la Tierra. Son plenamente conscientes que las leyes del aborto, la eutanasia, la eugenesia y los programas de esterilización masiva en los países pobres tienen que ver con esta cultura de la muerte y del descarte de las corporaciones internacionales a quienes lo único que les interesa es la plata. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que valientemente enfrentan esas políticas perversas ustedes, con programas sociales de promoción humana para la dignidad, la inclusión de los más vulnerables que este sistema expulsa, ustedes no se opongan ni enfrenten a quienes tienen planes estratégicos llamados eufemísticamente como control de población y que ustedes saben, señores senadores, significa el exterminio de millones de vidas vulnerables e indefensas en los vientres maternos? ¿Cómo pueden ser tan coherentes y tan dignos para plantarse y enfrentar la corporación internacional que quiere manipular, controlar y decidir sobre el destino y la vida de nuestros pueblos, y al mismo tiempo ser tan ambiguos, tan incoherentes e indignos a la hora de defender las vidas más vulnerables e indefensas de los niños no nacidos? Ustedes, señores representantes del pueblo, saben bien que cualquier acción consciente y deliberada en orden al mal para actuar el mal tiene de manera inexorable una repercusión en la vida personal de ustedes, de sus familias y de todo el cuerpo social. Lo saben, porque son seres humanos con capacidad intelectiva y formados. Y entonces, con capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Pues bien, una conciencia que en su discernimiento llega a discernir que una acción es mala, debe decidir y asumir las consecuencias.
Si el discernimiento que ilumina vuestras conciencias les dicta que el aborto es malo, deben decidir en consecuencia, porque hacer lo contrario, es decir, decidir por lo malo, sabiendo que eso es malo, miren, es dictar una sentencia de conciencia inapelable sobre las que tendrán que rendir cuentas al final de sus días. A Dios, por supuesto, pero también al llamado hondo de la vida, que desde sus conciencias, incluso libres de los mandatos de la confesión religiosa, les reclamará sobre las vidas que no custodiaron. La vida, lo saben muy bien, es un valor que trasciende la confesión religiosa. Y no es un debate sobre dogmas de alguna religión. Se trata de vidas que ustedes tienen la posibilidad de salvar o de suprimir ante la luminaria inapelable de vuestras conciencias, que declara de manera solemne: pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides. Sabiendo entonces que de esa decisión dependen las consecuencias personales, familiares y sociales, que significan traicionar la propia esencia humana y el orden natural perfecto de lo creado. Por último, yo por mi trabajo pastoral tengo delante de mí grabado en mi conciencia la imagen de la consecuencia existencial vivida por personas, dependiendo de si han optado por la vida o si han elegido suprimirla. Tengo la imagen de mujeres adultas torturadas en sus conciencias porque en su juventud o las obligaron o decidieron por inmadurez abortar sus criaturas. El peso de la culpa las persigue, y tal sentimiento de culpa, señores, no es fruto de la fe que profesan, porque lo dicen muy claramente: he confesado ante Dios este pecado y yo sé que Dios me ha perdonado, pero quien no puede perdonarse a sí misma soy yo. He ahí la sentencia inapelable de la conciencia. No es Dios, señores, quien condena un acto abominable como el aborto. Es la misma conciencia humana, respondiendo a su más honda esencia, la que en últimas reclama a la conciencia la responsabilidad moral sobre un acto que es netamente inhumano, ya que el ser humano instintivamente se aferra y defiende la vida. Señores senadores, una ley de estas circunstancias abre las puertas de par en par para que tanto padres irresponsables como también adolescentes y jóvenes inmaduros procedan contra sí mismos, lesionando severamente para siempre sus conciencias y condenándolos a un sentimiento de culpa que los perseguirá toda la vida. Tengo también la otra imagen, la de aquella mujer que, habiendo decidido abortar, en el último momento decide no hacerlo. Allí hay lugar solo para la gratitud y la alegría. Se sienten orgullosas de haber decidido salvar la vida del hijo, y todas afirman de manera unánime: mi vida hubiera sido un infierno si hubiera cometido esa locura. No me habría perdonado jamás haber matado a mi hijo. Ilustres senadores, ustedes saben que pueden abrir esa puerta o cerrarla. Eso es su legítimo derecho como legisladores y su responsabilidad, pero también sé que ustedes saben que esa puerta que tienen la posibilidad de abrir, cual caja de Pandora, puede desatar el mismísimo infierno en millones de almas que padecerán las consecuencias de tamaña violencia y desequilibrio en el orden natural. Muchísimas gracias.